Bien, en esta mañana nos vamos a dedicar a estudiar un pasaje que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 4, y vamos a estar predicando desde Primera de Samuel 4 a Primera de Samuel, capítulo 7. Y no se preocupen, yo prometo terminar antes de las 2:30, al menos. Es la idea en esta mañana predicar de esa sección porque ciertamente es una sección narrativa del libro de Primera de Samuel. Pero antes quisiera comenzar con unas palabras. Un autor hace unos años, comenzando un artículo, decía lo siguiente: había una corona, pero no fue una coronación verdadera. Había una corona, pero no fue una coronación verdadera. Estas fueron las palabras que introdujeron un artículo de opinión en torno a la ceremonia de 115 millones de euros, 2,000 invitados y 100 jefes de Estado convocados para la coronación de Carlos III, rey de Inglaterra, el 6 de mayo del año 2023 en la abadía de Westminster. El artículo era una afirmación acerca de los límites de poder que tiene la monarquía inglesa el día de hoy. Y por eso decía, había una corona, pero no era una coronación verdadera. Y ciertamente el rey Carlos III de Inglaterra no tiene el poder que tenían los monarcas hace 500 años, ni hablar. Sin embargo, el rey de Inglaterra sigue recibiendo los honores, la pleitesía protocolar digna para su estatura. La gente se acerca a él y le da los honores de rey. De hecho, nuestro país, aunque no ha invitado al rey Carlos III de Inglaterra a visitarnos en una visita oficial, si recibiera al rey de Inglaterra tendría que rendirle los honores del lugar, aún fuera de los límites territoriales de su reino. De hecho, imaginen por un momento que el rey de Inglaterra nos visitara. Imaginen que el rey de Inglaterra visitara la República Dominicana. Sin duda que el presidente de la República fuera a recibirlo. Se le rendirían los homenajes de un dignatario en el aeropuerto. Los principales funcionarios del gobierno fueran a recibirles. El Palacio Nacional se decoraría de gala para las cenas y los banquetes en su honor. La gente se acercaría a él y le diría su majestad. Pero imaginen por un momento que el rey Carlos III de Inglaterra decidiera en una de esas intervenciones emitir decretos en nuestro país. Imagínense que el rey de Inglaterra decidiera prohibirnos asistir a diferentes lugares, hacer diferentes actividades. Obviamente nadie tomaría en serio estos decretos porque el rey de Inglaterra ni siquiera en su propio país tiene tales poderes. Ahora, ¿qué tal si cambiamos la analogía con Dios? ¿Qué tal si en vez de pensar en el rey de Inglaterra pensamos en la persona de Dios? El célebre autor cristiano A.W. Tozer lo dice de esta manera: en nuestra sociedad, Dios es tratado como un rey de visita en un país democrático. Todos mencionan su nombre, especialmente en ciertas ocasiones, lo celebran, lo honran y lo alaban. Pero detrás de toda esa adulación, el hombre insiste en conservar su derecho a la autodeterminación. Mientras él siga siendo el anfitrión, está dispuesto a rendirle cortesías a Dios. Pero este debe permanecer siempre como huésped. El hombre se inclina ante Dios, pero al hacerlo apenas logra ocultar la corona que lleva en su propia cabeza. He titulado el sermón de esta mañana: Dios es rey, no súbdito, porque resulta que el texto que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy presenta una especie de analogía con la introducción que acabo de mencionar. En cierta manera, diferentes personajes del relato se inclinarán a Dios. Diferentes personajes del relato parecería como que están adorando a Dios.
pero en el fondo, como decía W. Tozer, inclinándose a Dios, dejan ver su propia corona. No estaban honrando a Dios como debe ser honrado. Los capítulos 4 al 7 de Primera de Samuel, como decía, son una unidad narrativa que forman parte del contexto más amplio del libro de Primera de Samuel, cuyo objetivo es el establecimiento de la monarquía. De hecho, en el capítulo 8, tan temprano como el capítulo 8, Israel pedirá un rey. Pero en los capítulos 4 al 7, Israel está dejando ver que sin importar la adulación exterior, sin importar la liturgia aparentemente solemne delante de su rey, realmente no está adorando a Dios como debe. De hecho, en cada capítulo, capítulos 4, 5, 6 y 7, Dios es tratado de una cierta manera de parte de los personajes del relato. Y en los 3 primeros capítulos, la manera en que Dios es tratado es totalmente indigna de su nombre. Despreciable, deshonrosa. No es hasta el capítulo 7 cuando Dios es tratado como verdaderamente merece ser tratado. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, veremos el capítulo 4. Dios tratado, o el hombre intentando manipular a Dios. Si pudiéramos titular el capítulo de una manera, sería esa: el hombre intentando manipular a Dios. Israel está en el capítulo 4 preparándose para ir a la batalla contra sus archienemigos, los filisteos. Todos conocemos la pugna que había entre Israel y los filisteos. Israel está preparándose para batallar con ellos. Los eventos de este capítulo probablemente sucedieron unos 10 o 15 años después de la historia de Sansón, niños, para que tengan una idea del contexto histórico en el que está sucediendo dicho relato. En el versículo 3 leemos que el pueblo va a la batalla y pierde, es derrotado. Capítulo 3, versículo 3, capítulo 4. ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Preguntan los ancianos de Israel. Es una pregunta interesante. Denota que los eventos de su vida no eran producto de la casualidad ciega. Las cosas suceden porque el Dios omnipotente es el que controla nuestra historia. Ellos tenían una muy buena teología. El problema, como regularmente pasa con nosotros, no era su teología, era la práctica. A la pregunta teológica de por qué Dios los había hecho derrotar delante de los filisteos, le dieron una respuesta muy pragmática. Versículo 3. Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Esta es la primera de 31 ocasiones en donde en este relato de los capítulos 4 al 7 de Primera de Samuel menciona el arca. Yo no quiero asumir que todos los presentes aquí conocen la singularidad, la característica esencial de este peculiar objeto, por tanto quisiera dar algunas palabras de observación. En primer lugar, niños, esta no es el arca de Noé, es obvio. Es otra arca, es otra caja. Y para que tengan una idea, era una caja literal, hecha de madera, recubierta de oro por dentro y por fuera. La tapa de la caja, que era llamada el propiciatorio, era de oro puro. Tenía 2 querubines, uno a cada lado, cuyas alas cubrían toda la tapa del arca, todo el propiciatorio. Dentro del arca estaba el maná preservado, estaban las tablas de la ley que Dios dio a Moisés y la vara de Aarón que reverdeció. Ese era el peculiar objeto que ellos trataron de buscar. Mandaron a buscar de Silo el arca del pacto. ¿Con qué objetivo hicieron eso? Bueno, sin duda estaban en sus mentes aquellos eventos como cuando el pueblo llegó a la tierra de Canaán y cruzaron el Jordán. El arca del pacto iba delante del pueblo. Más adelante, cuando conquistaron Jericó, fue el arca del pacto delante del pueblo que hizo caer las murallas. Dios
iba delante de su pueblo en el símbolo del arca. El arca era el símbolo de la presencia manifiesta de Dios, de su santidad, de su gloria. Todo Israel sabía que el arca debía ser tratada con deferencia, con dignidad, con respeto, porque era el símbolo de la presencia de Dios. Sin embargo, ¿notaron que los ancianos de Israel en ningún momento invocan al Señor? En ningún momento claman al Dios de Israel. Son derrotados en una batalla. Inmediatamente dicen, traigamos el arca de Silo, para que Dios venga y actúe, para que Dios venga y aparezca y manifieste su poder. De hecho, notamos que cuando llegaron los que traían el arca, que ahora veremos quiénes eran, el pueblo hizo un gran alboroto, una gran bulla, se estremeció el campamento de Israel. ¿Qué está sucediendo aquí? Están recreando la conquista de Jericó, o tratando de recrear la conquista de Jericó. Cuando el pueblo hizo el gran alboroto, las murallas de Jericó cayeron y el arca iba delante de los sacerdotes. Claro está, trataron de recrear Jericó, pero sin obediencia, sin sometimiento a Dios, sin darle la honra debida a su nombre. El pueblo de Dios no buscó someterse a la voluntad de su rey, sino someter a su rey a su voluntad. Estaban tratando a Dios como un amuleto mágico que simplemente debía ser frotado y aparecería, actuaría en mi favor. El hombre tratando de manipular a Dios. Ahora, quizás lo más tétrico del capítulo 4 no es que hayan enviado por el arca en sí, es a quienes enviaron con el arca. Si leemos en los versículos más adelante, dice que Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, traían el arca del pacto. Para que tengan una idea, la primera vez que son mencionados en toda la Biblia es en el capítulo 2 del libro de Samuel, y se nos dice, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. La Reina Valera dice, eran hombres impíos, sin conocimiento del Señor. Entre sus grandes hazañas estaba tomar de la carne del sacrificio que llevaba el pueblo a Dios y nada más y nada menos que acostarse con las mujeres que servían en el santuario. Estos eran los hombres que traían de brazos el arca del pacto, la señal de la santidad de Dios, el recordatorio del poder terrenal de nuestro Dios. Era llevado por dos hombres impíos que a todas luces no temían a Dios. ¿Qué estaba pensando el pueblo de Israel? Bueno, simplemente estaban pensando en utilizar a Dios para sus fines, no someterse a la soberanía de Dios. Querían tener acceso a la presencia y al poder de Dios, pero sin tener que pasar por el incómodo despacho del arrepentimiento. No estaban interesados en la voluntad de Dios. No hubo señal de arrepentimiento. No hubo una oración en busca de dirección. Simplemente traigan el arca para que Dios actúe. Mis hermanos, nosotros no estamos demasiado lejos probablemente de la actitud de los hijos de Israel en este capítulo. Probablemente nuestra reacción inicial al ver esto sea, wow, cuánta impiedad, cuánto desconocimiento de la santidad, de la majestad de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas no hemos utilizado cosas como la oración, la lectura de la palabra, la asistencia a la iglesia, el servicio a Dios, como un medio para que Dios haga algo a nuestro favor? Como una forma de que Dios aparezca y obre en nuestro beneficio. Nosotros no estamos demasiado lejos de eso. De hecho, en toda la escritura encontramos ecos de esta actitud de parte del ser humano de querer utilizar a Dios como un amuleto, como simplemente un mago de una lámpara que debe aparecer a mi llamado.
¿Recuerdan, por ejemplo, la parábola, una de las más conocidas de nuestro Señor, la del hijo pródigo? Cuando el hijo le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y tomándolo todo se fue lejos y malgastó sus bienes. Este muchacho quería los bienes de su padre, pero no a su padre. Este muchacho quería los beneficios de su padre, pero no a su padre. Como muchos hoy día quieren los beneficios de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios, la bendición de Dios, pero no a Dios. Al menos no al Dios de la Biblia. Algunos ven a Dios como una especie de camarero en un restaurante. Está allí en una esquina, no tiene ningún cuidado de ser ignorado, no le importa de hecho ser ignorado toda la noche. Y está presto al menor indicio de asistencia que usted le pida. Camarero, por favor, una taza de café, un vaso de agua, la cuenta. No se inmiscuye en tus conversaciones. No se va contigo a tu casa. Es simplemente alguien que está ahí para tus antojos. Algunos, lamentablemente, ven a Dios de esta manera. Ahora bien, ¿a dónde llevó esto a Israel? Volvieron a la batalla y lo que nos dice el resto del capítulo, que naturalmente no tendré la oportunidad de ir leyendo versículos por versículos, lo que nos dice el resto del capítulo 4 es que fueron derribados por los filisteos. De hecho, murieron 4 veces más soldados que en la batalla anterior. Dios deja claro que Él no se va a someter a su pueblo, que es su pueblo el que se debe someter a Él. Dios no está para complacer los antojos de los hombres. Él no está para aparecer como un genio de una lámpara. Él está para ser honrado, temido, adorado y obedecido. Él no es súbdito, Él es rey. La noticia de esta derrota llega al sacerdote Elí y al final del capítulo 4 notamos que el anciano sacerdote, al recibir la noticia, y su pesar era incluso más por el arca del pacto que fue tomada al final de esa batalla, era más el dolor que sentía por el arca del pacto que por la noticia de la muerte de sus 2 hijos, Ofni y Finés. Dios juzgó la impiedad de estos hombres como lo había anunciado antes por medio de Samuel. De hecho, aunque leímos, o aunque al principio del capítulo 4, en el versículo 1, se menciona a Samuel y que la palabra de Samuel iba a todo Israel, realmente Samuel no aparece hasta el capítulo 7. Eso hace que uno se pregunte, ¿dónde está Samuel? ¿Acaso no ha comenzado oficialmente su ministerio profético? O probablemente Samuel es ignorado como Dios también es ignorado de parte del pueblo. Sea como sea, el arca es tomada, los hijos de Elí son juzgados, muertos en la batalla, y el propio sacerdote Elí muere al recibir aquella noticia. La escena más triste del capítulo es cuando una de las esposas de sus hijos recibe la noticia y al estar embarazada fallece al momento de recibir la noticia de la muerte de su esposo. Y pronuncia aquella palabra Icabod. El arca fue tomada y pronuncia aquella palabra que aparece en el capítulo 4, Icabod. Significa sin gloria. La gloria de Dios se había apartado de Israel. Israel comenzó con un intento de manipulación a su Dios y termina derrotado y Dios apartándose de su pueblo. Ahora bien, si el pueblo de Dios trata de esta manera a Dios, si el pueblo de Dios deshonra la grandeza de Dios, ¿qué pudiéramos esperar de los enemigos de Dios, los filisteos? Estos se llevan el arca y a partir del capítulo 5 vemos la interacción de ellos con el arca del pacto. De hecho, por la abundante cantidad de veces que menciona la palabra arca en el relato, algunos lo llaman el relato del arca. Porque parecería como si el arca va de lugar en lugar manifestando a Dios su gloria y sus juicios. A partir del capítulo 5, versículo 1, leemos y el autor
del libro de Samuel nos describe el triunfalismo de los filisteos. Y nos daremos cuenta en este capítulo, si el título del primer capítulo o el cuarto capítulo pudo ser el hombre intentando manipular a Dios, aquí pudiéramos decir que el hombre intenta derrotar a Dios. En el capítulo 5, versículo 1. Y noten el triunfalismo que los filisteos manifiestan. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cada una de estas palabras denota una cierta confianza de parte de los filisteos de que han dominado y derrotado al Dios de Israel. De hecho, Dagón era el dios principal de los filisteos y era una deidad asociada con la fertilidad, con el grano. Y era representada comúnmente con en la parte superior, su dorso, de forma humana y la parte inferior en forma de pez. Una cosa extraña. El punto es que en la antigüedad y en la época en que se relata este pasaje, las personas pensaban que en una batalla no solamente peleaban los soldados, sino que peleaban los dioses de esos soldados. Y el ejército que era vencedor evidenciaba el Dios que había vencido en la batalla. De modo que para los filisteos era obvio que su dios Dagón había derrotado al Dios de los hebreos. Pero aquí encontramos, mis hermanos, una paradoja que es recurrente en toda la historia bíblica. Una paradoja que va desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Dios aparentemente está siendo derrotado. Aparentemente Dios ha sido vencido por sus enemigos. Pero cuando leemos nos damos cuenta de que realmente en vez de estar siendo vencido, Dios está venciendo. Dios está derrotando a sus enemigos. ¿Recuerdan al Calvario? Aparentemente Dios fue derrotado en el Calvario. Cuando Cristo resucita de la tumba, todas las huestes espirituales de maldad son expuestos y condenados. Eso es lo que está sucediendo aquí. En primer lugar, la primera noche en que el arca estuvo en el templo de Dagón, a la mañana siguiente, la estatua de Dagón aparece inclinada ante el arca del pacto. Inclinada, rostro en tierra. Los sacerdotes de Dagón lo recogen. La mañana siguiente se sorprenden y lo ponen en su lugar. Interesante, nos recuerda a Isaías. ¿No tienen conocimiento de que es una mentira lo que tengo en mi mano? A la mañana siguiente, no solamente el dorso de Dagón, la estatua de Dagón, aparece inclinada, sino que aparece decapitada y con sus manos amputadas. Versículo 4. Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, solo el tronco le quedaba a Dagón. En solo 2 asaltos, el Dios de Israel había acabado con el Dios de los filisteos en su propia casa. Lo había decapitado, que era el símbolo de la derrota máxima, de la mayor humillación entre los reyes. Y el hecho de que le haya cortado las manos simboliza que su poder era obsoleto. No tenía ningún poder. El Dios de Israel había vencido. Dios supuestamente que había sido derrotado y expuesto en el templo de Dagón, ahora es el vencedor. Sin embargo, mis hermanos, las creencias de estos hombres son tan dañinas para su alma que en vez de reflexionar acerca de la inutilidad de su ídolo, hicieron de esa derrota un rito. Como Dagón cayó bajo el umbral de la puerta del templo,
Desde ese momento los sacerdotes de Dagón dejaron de pisar el umbral, porque ahí yacía su Dios. En vez de decir como Isaías, ¿no es una mentira lo que tengo delante de mí? Hicieron de esa derrota a un ídolo. Así de esclavizante es la idolatría. Así de perniciosa para el alma es la idolatría. En esta sección, Dios intensifica el mensaje hacia los filisteos. No solamente es que derrota a Dagón, sino que a partir de ahí comienzan sus juicios sobre todos los seguidores de Dagón. Y leemos a partir del versículo 6 en este capítulo 5. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Versículo 7. Y el arca del Dios de Israel no debe quedar con nosotros, decían ellos, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Fíjense el contraste entre la mano poderosa de Dios y las manos amputadas de Dagón. Y ellos se dan cuenta y dicen, su mano es poderosa sobre nuestro Dios. Y eso no los lleva al arrepentimiento. Versículo 9. Y sucedió que cuando lo habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndole tumores. Sucede que el arca del pacto fue enviada de una ciudad a otra de los filisteos, Asdod, Gad, Ecrón, y se fueron dando cuenta que cada vez que el arca del pacto llegaba a un lugar, juicio venía sobre sus habitantes. Versículo 11. Decidieron lo siguiente: sacad de aquí el arca de Dios de Israel y que vuelva a su sitio para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Y noten esto, porque había un pánico mortal por toda la ciudad. Y la mano de Dios se hizo muy pesada allí. Había un pánico mortal. Habían caído en las manos del Dios vivo. Aquellos que comenzaron en el capítulo 5 alardeando del control de la derrota de Dios, lo habían colocado como un trofeo en el templo de su Dios. Ahora están temblorosos, en pánico absoluto ante el poder del Señor Dios de los ejércitos. No podemos dejar de ver esto como un eco de lo que va a suceder al final de los tiempos. Aunque el autor no tenía probablemente la intención de hacernos pensar aquí en ello, no es menos cierto que notamos en la Biblia este patrón: hombres altaneros, orgullosos, que pretenden tener a Dios bajo control, que pretenden salirse con las suyas. ¿Podrá escuchar Dios? Dice Asaf en uno de sus salmos. ¿Escuchará Dios? Dicen los impíos. Pero la palabra de Dios es clara al decir que un día Dios va a juzgar todo pecado, toda desobediencia, y va a traer a juicio toda mala obra. El Dios de Israel, el Dios poderoso, el Dios todopoderoso, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El tiempo no me permite ver y describir la táctica que usaron los filisteos para salir del arca del pacto. Pero en síntesis hicieron lo siguiente: subieron el arca a un carruaje nuevo, un carruaje que no había sido utilizado. Buscaron 2 vacas que estaban recién paridas y colocaron 2 ofrendas. Una de los tumores, en forma de tumores de oro, y otra en forma de ratones. Probablemente lo de ratones porque la enfermedad, la plaga, se habría propagado por medio de ratones. Así que toman el carruaje, las 2 vacas y los tumores y los ratones como una ofrenda, y suben el arca del pacto de Dios. Y dicen lo siguiente:
vamos a ver si esto viene de parte de Dios o no. Si las vacas, que no tenían dirección alguna, que no tenían ningún tripulante que las guiara, llegan a la ciudad de los sacerdotes, habremos sabido que viene de parte de Dios, que Dios nos ocasionó esto. O sea, todavía ellos no estaban claros al respecto. Al parecer, las vacas mensajeras tenían un buen GPS, porque ciertamente fueron directo al lugar de la ciudad de los sacerdotes en Israel, en Bet-Semes, capítulo 6, versículo 13. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle y alzaron sus ojos y vieron el arca y se alegraron al verla y al carro que llegó al campo de Josué, el Bet-Semita, y se detuvo allí. Piensa por un instante en esto. El Dios de Israel, sin que su pueblo moviera un solo dedo, había derrotado a sus enemigos y regresado victorioso. Sin que su pueblo moviera un solo dedo. En contraposición con Dagón, que yacía amputado en su templo. Dios no nos necesita, no necesita nuestra ayuda, nuestras estrategias, nuestras fuerzas torpes para sostener su trono. Él no se tambalea si nosotros nos tambaleamos. No pierde poder si es ignorado. Él sigue siendo rey incluso cuando su pueblo es derrotado. Dios es autosuficiente, eterno, completamente libre. Nosotros, en cambio, somos polvo que respiramos solo porque Él lo permite. Ese es el Dios que la Biblia presenta en su grandeza. Él no necesita a su pueblo. Por si acaso tenías la idea de que eres muy necesario para Dios. No, los teólogos hablan de la aceidad de Dios. Dios es autosuficiente. Él no necesita a nada ni a nadie. Pero le place utilizar seres humanos frágiles para mostrar su gloria. Pero Él no te necesita, mi hermano. Una de las cosas más tristes también que encuentro en este capítulo 5 es ver cómo los filisteos presenciaron las obras de Dios. Presenciaron el poder y la mano del Señor, al punto que nos dice en el capítulo 5 que estaban atónitos, que estaban en pánico, un pánico mortal, dice el autor de Primera de Samuel. Sin embargo, eso no los acercó a Dios. Al contrario, quisieron alejarse de Dios. Y me recuerda muchos años después de esta historia, en una ciudad llamada Gadara, Dios hecho hombre manifiesta su poder sobre la naturaleza y sobre los espíritus demoníacos, expulsando a unos demonios de la vida de un hombre. ¿Y qué hace la gente de Gadara? Ven las obras, ven el poder y le dicen, por favor, vete. Vete. Es trágico. Tan cerca de Dios y a la vez tan lejos. Tan cerca de Dios y no querer estar en su presencia. El texto continúa y dice que el carro llegó al campo de Josué, el Bet-Semita, y se detuvo allí donde había una gran piedra, y ellos partieron la madera del carro, ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y lo colocaron sobre una gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel día al Señor. A primera vista, parece como si finalmente el pueblo de Israel trata a Dios como Dios debe ser tratado. Parece como si finalmente el pueblo entendió quién es Dios y quiénes son ellos.
Todo luce indicar aquí que el pueblo se ha arrepentido y que está dando la honra debida a su Dios. Sin embargo, lo que vemos en el capítulo 6 es al hombre ofreciendo obediencia parcial a Dios. En el capítulo 4 vemos al hombre intentando manipular a Dios. En el capítulo 5 vemos al hombre intentando derrotar a Dios. Y en este capítulo 6 vemos al hombre ofreciendo obediencia parcial a Dios. ¿Por qué decimos esto? Versículo 19. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. ¿Qué está pasando aquí, mis hermanos? Todos estamos de acuerdo en que ese intento de manipulación en el capítulo 4 era digno del juicio de Dios. Todos coincidimos en que esa arrogancia de los filisteos merecía el juicio. Pero ¿por qué Dios está en ira aquí? ¿Qué sucede? Que ante un acto de adoración, Dios responde con condenación, con ira, con juicio. En alguna de sus Biblias dice 50,000 muertos. En otras probablemente hay una cantidad inferior, hay una variación textual aquí. Pero el punto es no tanto la cantidad, es el porqué del juicio. ¿Qué está sucediendo aquí? Parecería Dios arbitrario o injusto al tratar a su pueblo de esta manera. Sin embargo, cuando nos acercamos un poquito más en el pasaje, nos damos cuenta de varias cosas. En primer lugar, tocan el arca. Tocan el arca del pacto, que en la ley de Moisés la pena era la muerte, pena capital para el que tocara el arca. Años después, Usa tendría que sufrir pena capital por tocar el arca. Ni hablar de abrir la tapa, ni hablar de mirar dentro de la tapa. ¿Recuerdan que el pecado del capítulo 4 fue intentar manipular a Dios, utilizar a Dios como un amuleto? Bueno, aquí el problema es que ellos no son conscientes todavía de la trascendencia de Dios. Ellos no están todavía percibidos de con quién están lidiando. Y osan tocar el arca del pacto, levantar su tapa y mirar dentro. En segundo lugar, sacrificaron las 2 vacas mensajeras. La ley de Moisés estipulaba que el sacrificio debía ser de machos. En tercer lugar, colocan el arca en una gran piedra, es decir, descubierta y a la intemperie. Cuando claramente Dios había establecido que debía estar resguardada, que nadie podía verla, solo el sacerdote, una vez al año, en el día del perdón, podía entrar al lugar santísimo en donde se encontraba el arca para no hacer otra cosa que rociar sobre el propiciatorio con la sangre de un macho cabrío, para que Dios tuviera misericordia de sus pecados. Y de hecho, algo interesante es que tenía que entrar con unas campanas amarradas a su cintura y con una soga que del otro lado del lugar santísimo era agarrada por otros sacerdotes. ¿Para qué? Si Dios no se complacía con el sacrificio por la maldad de su pueblo, por la falta de arrepentimiento de su pueblo, el juicio era la muerte en ese mismo lugar para el sumo sacerdote. Así de drástico es Dios con su santidad. Y en cuarto lugar, colocaron los objetos paganos que hicieron los filisteos al lado del arca. De modo que no fue tan ingenua la adoración que rindieron los israelitas. Así como los filisteos no entendían que el soberano del universo no se conforma con la adoración parcial de su persona,
el pueblo de Israel tampoco comprendía que la obediencia selectiva no es obediencia verdadera. Dios exige adoración exclusiva y obediencia absoluta. No hay términos medios con Dios. Adoración exclusiva, nadie más. No pondrás dioses ajenos delante de mí. Adoración exclusiva, obediencia absoluta. Él es digno de eso y Él exige eso. Su pueblo en ese momento no lo estaba entendiendo. Fracasaron en comprometerse ante Dios en los términos de Dios, como muchos hoy día. Quieren llegar a Dios, quieren tener acceso a Dios, pero no en los términos de Dios, en sus propios términos. Obediencia selectiva, parcial. Yo decido qué obedecer, yo decido qué no obedecer. Amigo mío, ese no es el Dios de la Biblia. Él no es un rey extranjero en un país democrático. Él no es Carlos III de Inglaterra que se conforma con su majestad y ninguna sumisión. Él es el soberano del universo que tiene en tu mano tu vida. En el verso 20, los hombres de Bet-Semes sienten el peso de la gloria y la santidad de Dios y hacen la pregunta. Cuando digo la pregunta, es la pregunta de las preguntas. ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Yo estoy convencido de que todo este relato está en la Biblia, se escribió para hacernos reflexionar en esa pregunta. ¿Quién podrá estar delante de Dios, este Dios santo? Todos los personajes, todos los eventos de este relato es para que pensemos en eso. Es más, toda la Biblia, todo el texto bíblico es para que pensemos en la realidad de esa pregunta. ¿Quién puede venir y estar en su presencia ante esta santidad? Para intentar captar un poco lo que significa esto, yo quisiera usar una ilustración y como toda ilustración se queda corta. Imagina por un momento que el presidente de la República viene a tu encuentro, te visita de forma inesperada. Y si quieres pensar en una persona con todavía más autoridad, piensa en el presidente de los Estados Unidos, o el presidente de Rusia, o el presidente de China. Y no consideres las diferencias políticas en el ejemplo. Esa persona viene y te visita. ¿Cómo te sientes ante esa persona? Lo más probable es que nos sintamos incómodos, cohibidos y hasta con temor. ¿Por qué? Porque el peso y la dignidad de esa persona nos intimida. Probablemente no sepas qué decir. Bueno, si no hablas ruso tampoco vas a saber qué decir. Pero el punto es que esa persona tiene una autoridad, una dignidad, tiene un poder que te intimida, te asusta probablemente. ¿Te sientes así cuando te acercas a Dios? ¿Sientes al menos una fracción de su dignidad, de su poder, de su autoridad, de su santidad? Cierto autor lo dijo de esta manera: captamos, aunque sea de vez en cuando, la realidad de que cuando oramos le hablamos al creador de todas las cosas. Cuando entramos en adoración, sentimos una fracción del peso de lo que significa estar en la presencia de Dios. Cuando escuchamos su palabra, percibimos lo profundo que es Dios mismo. Sentimos el poder de su autoridad cuando escuchamos su palabra. ¿Cuán pocas veces podemos decir que nos sentimos así?
¿Cuán pocas veces podemos decir que ante la palabra de Dios, ante la persona de Dios, ante la presencia de Dios, sentimos temor? Nos sentimos como Isaías cuando dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey. O como uno de los profetas que dice: cuando lo vi caí como muerto. Hoy día hay personas que dicen que van al cielo y vienen, y usted lo ve como si hubieran ido a Ágora o a 360. ¿De verdad captamos quién es Dios? La pregunta persiste: ¿quién podrá estar delante de este Dios santo? La respuesta no está en el pasaje. De hecho, usted puede leer todo el capítulo y el siguiente y no va a encontrar la respuesta. Pero el resto de la Biblia responde esa pregunta. ¿Quién podrá estar delante de ese Dios santo? Jesús. Jesús. La única forma en que pecadores como tú y yo podemos acercarnos a ese Dios santo es por medio de la sangre de Cristo. Solamente en Él. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, a donde estaba el arca, por su camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En Cristo Dios nos invita a acercarnos a Él. Lo que solamente era posible para el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre, para nosotros es una realidad cada día. Tenemos acceso libre y con confianza, sin mediadores, al trono de Dios. Pero volviendo al texto, la gente de Bet-Semes no respondió adecuadamente a la pregunta. Versículo 21. Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended y subidla con vosotros. Tampoco podemos quedarnos con el arca. Es demasiado santo, es demasiado grande, es demasiado temible como para estar en su presencia. ¿Notaron que tras el juicio en Bet-Semes tampoco hubo arrepentimiento? Tampoco hubo peticiones de misericordia y perdón. El pueblo no había entendido. Es ahí cuando llegamos al capítulo 7, capítulo final del relato, donde finalmente el hombre rinde adoración absoluta y obediencia absoluta a Dios. En el capítulo 4 intentan manipular a Dios. En el capítulo 5 los hombres intentan derrotar a Dios. En el capítulo 6 parecen obedecer, pero a medias. Y es en el capítulo 7 donde Dios recibe la adoración y la obediencia que merece. Versículo 3 del capítulo 7. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron los Baales y las astorets y sirvieron solo al Señor. Aquí se nos revela algo que había estado implícito en el relato, pero que es determinante para entender la realidad espiritual del pueblo de Israel. El problema no había sido simplemente la falta de criterio en manipular el arca. Era un problema muchísimo más serio. Era un problema de idolatría en su corazón. En el corazón del pueblo de Israel, Dios ya no era rey. Habían otros dioses en su santuario. Y es allí donde Samuel apunta, que reaparece después del capítulo 4. La adoración compartida es una adoración comprometida.
y realmente no es adoración en absoluto. El pueblo de Dios había pecado de idolatría. Esta historia nos recuerda cuán sofisticados pueden ser nuestros pecados. Tú y yo vivimos muchos años después de este relato y probablemente ninguno de nosotros tenga una imagen de Astoret, de Baal en su casa, al menos esperamos. Pero tenemos ídolos en nuestras vidas que ocupan el lugar de Dios. Hay cosas en nuestras vidas que son más importantes, que le damos mayor tiempo, que le damos o depositamos mayor confianza que el propio Dios. Y puede ser, repito, muy sofisticada la manera en que se manifiesten estos ídolos. Pero no creas que en la actualidad tenemos menos dioses o menos ídolos. Tenemos diferentes ídolos, no menos. Sin embargo, lo que vemos en el capítulo 7 es que el avivamiento de Israel comenzó con el arrepentimiento. No hay avivamiento sin arrepentimiento. Y no hay acceso a la presencia de Dios sin arrepentimiento. La intimidad con Dios no es posible sin un genuino arrepentimiento por parte del pecador. Tenía que haber una tristeza sentida por el pecado y una renuncia a él y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia con Dios. Para aquellos amigos que nos visitan, no puedes tener acceso a Dios sin reconocer el peso de tus pecados, sin reconocer la gravedad de tus pecados y traerlos a la presencia de Dios. ¿Cómo termina la historia? Bueno, los filisteos hicieron una emboscada, aprovecharon que el pueblo estaba en arrepentimiento y al partir del versículo 7 dice que los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa. Los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. ¿Qué fue lo que hicieron en el capítulo 4 cuando se dirigieron a la batalla contra los filisteos? Traigan el arca. ¿Qué hacen ahora? Señor, ten misericordia de nosotros. Ya Dios no es un amuleto de la suerte. Es el Rey de Gloria que está en su trono. Les mencionaba al principio que estos capítulos son una sección, pero no mencionaba que el capítulo 4 y el capítulo 7 son paralelos, están en contraste. El capítulo 4 pudiera ser descrito como egocéntrico, el capítulo 7 como teocéntrico. En el capítulo 4 utilizan a Dios, en el capítulo 7 se humillan ante Dios, en el 4 ignoran su pecado, en el 7 confiesan su pecado, en el 4 tratan a Dios como un ídolo, en el 7 dejan los ídolos y adoran a Dios, en el 4 actúan con independencia de Dios, en el 7 actúan en total dependencia de Dios, en el 4 caen derrotados y en el 7 caen o son victoriosos. Dios le dio la victoria porque su pueblo se humilló, reconoció su pecado e invocó su nombre sinceramente. Ese es el Dios que se revela en la palabra de Dios. Esta historia, en esencia, es la historia de dos nombres extraños que aparecen en el relato. Mencionaba uno, Icabod, pero no mencionaba que al final del capítulo 7, Samuel utiliza otro nombre extraño, Ebenezer, roca de ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Icabod es el grito de un pueblo que ha dejado a su Dios, que se ha apartado de su Dios. Y Ebenezer es el grito de su pueblo a su Dios para que le asista. Y qué bueno es ver que aquellos que dijeron Icabod sin gloria pudieron decir después, Ebenezer, Dios se acercó y me ayudó. Y mis hermanos, eso nos lleva al Evangelio. Jesús
es la forma como Dios se acerca a ti hoy. No tienes que ir a buscar el arca perdida de Indiana Jones. No tienes que ir a un lugar en el mundo oriental, al monte del templo, para encontrarte con Dios. Él está hoy aquí, disponible para ti. Cuando Cristo vino y dio su vida en la cruz, el velo del templo se rasgó. El lugar santísimo dio luz verde a todos los pecadores que quisieran venir a Él. Probablemente algunos de ustedes, amigos que nos visitan, han utilizado a Dios o han tratado de utilizar a Dios. Dios no puede ser utilizado. Pero si Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel, puede tener misericordia de ti. Y la Biblia dice que en Cristo Dios tiene misericordia. La Biblia nos enseña que en Cristo hay perdón y gracia para cualquier pecador que se arrepiente. En la Biblia encontramos la salvación, redención y nueva creación. Aquellos que dijeron sin gloria, Dios se ha alejado de nosotros, pudieron decir, Ebenezer, Dios nos ayudó. Y eso es una realidad hoy en la persona de Cristo. Yo quisiera orar pensando en aquellos que nos visitan, pero también pensando en nosotros como creyentes. ¿Qué podemos sacar de esta historia? ¿Qué podemos aprender de ella? Que el Señor nos permita aplicar esto a nuestras vidas y corazones. Y no caer en el juego de pensar que Dios puede ser manipulado, derrotado, obedecido parcialmente. No, Dios debe ser adorado exclusivamente y obedecido totalmente.